Acabamos de recibir una última encuesta flash de Sedatos con nuevos datos sobre la popularidad del presidente Noboa y además con datos interesantísimos sobre el perfil que los ecuatorianos quieren que tenga el nuevo vicepresidente de la República. Esto lo daremos a conocer más adelante. Ahora, ¿quién es Lucio Gutiérrez? Tuvimos la oportunidad de ingresar al Congreso Nacional en las primeras horas de la insurgencia militar apoyando el movimiento indígena. Ahí conocimos al coronel Lucio Gutiérrez, también al coronel Cobo, que lo acompañó en la insurgencia, luego dos más de los coroneles. La impresión nuestra, porque ahora es fácil, todo el mundo se sube al carro de los ganadores, pero lo importante es decir la verdad, y la impresión que tuvimos es que estos oficiales y todos los jóvenes que los acompañaban, un centenar o más, eran personas idealistas, que querían en el bien del país. Además, el movimiento, hay que entenderlo, fue la causa y la razón, como lo dice el país y las encuestas, para que se pueda lograr el cambio de gobierno, porque la terquedad del expresidente Maguad, impidió que el país logre el recambio que toda la nación anhelaba. Rodrigo Robalino tuvo la única cámara que acompañó al presidente actual Gustavo Noboa desde tempranas horas de la mañana, desde las 7 de la mañana. Viajó con él a Guayaquil, se encuentra en Guayaquil con él y vamos a presentar la primera parte, lo haremos en el futuro, el resto lo pasarán los noticieros de Coavisa, de estas tomas exclusivas que son parte de la historia nacional. ¿Qué hizo el presidente Gustavo Noboa en su primer día en funciones? A las 7 de la mañana de hoy, los más íntimos amigos y colaboradores del flamante presidente de la República llegaron hasta su domicilio en Quito para brindarle su apoyo. En la visita que esta mañana ustedes están filmando, la condición es un amigo tratando de servir a otro amigo que quiere servir al país. Ahora queremos pasar de lo oral a la vieja frase de Martí: la mejor forma de decir es hacer. Vamos a ver qué podemos hacer. Dentro de su departamento, el ex vicepresidente Gustavo Noboa se preparaba para asumir la dirección del país en los próximos 3 años y sobre todo para comprometerse con el Ecuador. Comprometerse es meterse. Dicen que comprometerse es meterse con. Y cuando uno habla de meterse, es meterse, ¿no? Cuando uno se va al mar, no se queda en la orilla, sino que se empapa y se mete. En este país hay algunas heridas que hay que cicatrizar. Este país es uno solo. A mí me encanta comparar las cosas con los dedos de la mano. Cada dedo es diferente, pero cerrados hacen un puño. El Ecuador puede tener muchas diferencias, como dicen, étnicas, diferencias ancestrales, culturales, pero somos un solo país. Eran las 8 de la mañana y con algunos miembros de su familia y un equipo de seguridad salió de su casa para dirigirse por la avenida Occidental hasta el Palacio Presidencial. Tomados de la mano, Gustavo Noboa y su mujer María Isabel, quienes llevan casados 36 años, entraron por las puertas del palacio por primera vez en calidad de presidente y primera dama del Ecuador. Vamos adelante. A las 10 de la mañana se dirigió con sus colaboradores hacia el despacho presidencial, en donde recibió el saludo de sus amigos y de inmediato mantuvo una reunión a puerta cerrada. Los distintos medios de comunicación nacionales y extranjeros hacían su arribo para conocer quiénes serían designados como los nuevos secretarios de Estado. Entonces llegaron los demás miembros de la familia y su hija Laura María nos dijo que el presidente es un hombre muy apegado a sus hijos y a sus nietos. Mi papi considera que la familia es uno o la cosa más importante de su vida. Para él su familia es muy importante, el apoyo de su familia es muy importante. Marcelo Santos, secretario general de la Administración, y Pancho Huerta, actual ministro de Gobierno, son sus más cercanos colaboradores. Luego del anuncio al país, a la 1:30 de la tarde, el presidente Noboa se dirigió junto a sus nietos a recorrer las diferentes instalaciones del Palacio Presidencial y a saludar a la prensa.
inmediato subió a otro salón del palacio para participar de un sencillo almuerzo de bienvenida que le había preparado el personal de la Casa Presidencial. Y aquí me traen En la tarde, el presidente viajó hasta la ciudad de Guayaquil para participar en las elecciones que se realizaron en la provincia del Guayas. La mayoría de imágenes ha visto el país desde su llegada a Guayaquil, pero nosotros logramos una amplia entrevista en la cual el presidente Noboa va a hablar de su relación con los indígenas, cuál es su percepción de lo ocurrido en las Fuerzas Armadas, cómo piensa combatir a la corrupción y qué va a hacer sobre el delicadísimo tema de la dolarización. Esto enseguida del corte comercial. Hace pocas horas, justo antes de que viaje para Guayaquil, el presidente Gustavo Noboa recibió a la televisión para en una conversación hablar de su niñez, hablar de su vida, de la relación con su familia. Nos va a contar sobre su fortuna, cuánto dinero tiene Gustavo Noboa, es un hombre adinerado o no, cómo consiguió este dinero, y luego vienen capítulos muy interesantes sobre sus hombres más cercanos, sobre los indígenas, los militares, la corrupción y la dolarización. Iniciamos de inmediato esta entrevista con el presidente Gustavo Noboa. Señor presidente, señora, muchísimas gracias por esta entrevista. El país entero quiere conocer cuáles son sus palabras, su reflexión en estos momentos históricos y dramáticos que hemos vivido. Es evidente que existe una sensación de calma en este momento, pero creo yo, presidente, que tal vez comencemos por los primeros años. Yo quería saber cuál es el primer recuerdo de su vida para conocerle al hombre que va a gobernar al Ecuador, esperemos, durante estos próximos años. Bueno, puede ser contradictorio, pero un recuerdo muy claro para mí es aquí en Quito. Mis padres nos traían todos los años a pasar vacaciones a Quito. Y debe haber sido el año de 1942. Yo tenía 5 años. Y me acuerdo muy claramente de las travesuras que hacía con mi hermano en una pensión a donde llegábamos aquí en la García Moreno, que se llamaba Dapsilia. Y bueno, no quiero contar las travesuras. Que eran muy graves. Pero bueno, a veces conmocionaban a todos los demás clientes. Bueno, esta travesura, la del viernes, tal vez ha sido la más grande de su vida. Bueno, no, al menos yo no hice ninguna travesura, pero sí es uno de los temas de fondo en la vida mía, ¿no? Fui un chico inquieto, y luego pues pasábamos vacaciones en Pozorja, algunos años, otros aquí en Quito. Y muy interesante fue el venir acá tan frecuentemente me dio a mí y a mis hermanos un conocimiento de la gente de aquí. ¿Por qué venía? ¿Por qué venía la familia Noboa a Quito? ¿Qué hacían durante todo ese periodo? Bueno, veníamos de vacaciones. Mi mamá sostenía que lo mejor para los niños era un cambio de clima. Entonces, imagínense el calor de Guayaquil a partir del mes de diciembre hasta abril. Entonces, el cambio de clima era lo mejor, y verdad, era lo mejor. Nos pasábamos aquí 3 meses, hasta que fuimos 5 hijos, llegábamos a la pensión. Cuando fuimos 6, 7 y 8, ya llegábamos a una casa particular cerca del Ejido. Y bueno, éramos saludables. Mi mamá siempre decía, respiren, que aquí hay aire puro. ¿Qué hacía su padre? ¿Su familia era una familia adinerada? ¿De qué vivían? ¿Cómo fue su niñez? ¿De un niño rico? ¿Algún momento tuvieron dificultades económicas? ¿Cómo era la estructura económica de la familia Noboa? Mira, papá era empleado de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Él administraba la lotería. Era un empleado que tenía un sueldo para esa época, yo diría un buen sueldo, pero un buen sueldo que no te permitía
prácticamente ningún lujo. El primer carro que ellos compraron, después de más o menos, yo diría, 14 años de casados, fue un Ford de segunda o tercera mano. Y ya después no entrábamos ahí, así que compraron un carro un poco más grande. Papá tenía su sueldo, vivía de su sueldo, 9 hermanos. Yo creo que mis padres fueron gente austera, tremendamente digna y muy generosa. Y la fortuna del hijo del actual presidente del Ecuador. Esto me parece que es de lo principal y lo primero, con toda la secuela de corrupción y de deshonestidad. ¿Qué tiene el presidente? ¿Cuáles son sus bienes? ¿Cuál es la fortuna del presidente Gustavo Noboa y cómo la consiguió? Bueno, yo hice mi declaración cuando fui vicepresidente. Nosotros, digo María Isabel y yo fui un empleado del Ingenio San Carlos en Guayaquil desde que yo tuve 20 años. Y ahí he trabajado 40 años de mi vida. En esos 40 años, durante esos 40 años, yo ejercí a veces la profesión libremente porque no era tan fácil. Gané algunos buenos honorarios allá por el año 70. Hicimos nuestra casa en Guayaquil, que se hipotecó 30 años al Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social. Hicimos una casa en Punta Blanca, que es una casa muy bonita al pie de la playa. Esa casa tiene 26 años. De ahí nosotros no hemos comprado más que una propiedad en Palmar del Río, que todavía la debo prácticamente entera. Esos son nuestros bienes. Tenemos un automóvil que es de María Isabel, otro automóvil que es del Diego. Y ¿quién es del Diego? Aquí el flaco que está acá. Es del hijo menor. El último, ¿no es verdad? Y durante toda nuestra vida hemos tenido comodidades relativas, hemos educado bien a nuestros hijos. Recién pudimos mandar a educarse a Susana, que es la quinta, a Chile. Los demás solo pudieron irse a tomar cursos en programas como Open Door y cosas así. Y en cuentas bancarias, porque la gente dice, mucha gente lo que pasa es que tiene poco aquí en el país y fortunas en cuentas en Suiza, en Estados Unidos, departamentos en Miami, en dinero y en acciones. ¿Cuánto tiene usted, presidente? Estoy viendo que mis hijos se ríen de las casas, claro, porque no hay ninguna. Afuera del país no hay ninguna. Aquí en el Ecuador tenemos lo que te he dicho. ¿Y dinero efectivo en total en bancos y eso? Recién cuando nuestros ahorros de los dos ya llegaron en 36 años de casado, nuestros ahorros llegaron a $40.000. ¿Eso es lo que tiene? No, ese es el ahorro que nosotros hicimos. Luego, cuando yo me jubilé en San Carlos, en San Carlos me dio mi bonificación de 40 años, me jubilé de la Católica, mi bonificación de la Católica. Yo gano una jubilación en San Carlos de más o menos 8 millones de sucres y en la Católica gano una jubilación de 116.000 sucres. Con lo que me dio la oficina después de 40 años de trabajo y con el seguro de cesantía que saqué de mi trabajo, que es dinero propio y de la empresa, compramos dinero, yo diría, depósitos a plazo, ¿no es verdad? Y esa es la reserva que tenemos María Isabel y yo. ¿Están congelados? Por supuesto que se congelaron. Yo después he ido vendiendo a pérdida los certificados que teníamos. María Isabel de Noboa es la primera dama de la nación. ¿Cómo se siente usted, señora, en estos momentos y en esta situación compleja y dura y difícil? Bueno, yo me siento bien, a Dios gracias, me siento preparada, me siento con bastante fuerza, tengo bastantes ayudantes propios y he trabajado con mucha gente y creo que estoy lista para trabajar por nuestro país. ¿Cuál ha sido su función aparte de
fundamentalmente criar una gran familia, una amplia con familia. 6 hijos. 6 hijos y ¿cuántos nietos? 6 nietos. Y 6 nietos. Sí. ¿Qué otras funciones ha desarrollado usted? Yo he desarrollado varias funciones a nivel de voluntariado. He trabajado con voluntariado de FACINAM, con los discapacitados. Y después he trabajado pues cuando Margarita Pérez estuvo en el INFA. Me invitó a trabajar con ella y a través de ellos conocí muchísimo el área social y el desarrollo humano y sobre todo el desarrollo de las mujeres, con el cual he trabajado bastante. ¿Quién es el presidente? ¿Quién es el presidente para la primera dama que tiene el Ecuador? Muchas personas no lo conocen bien. Nos decían, yo no sé si es verdad, nos decían que Gustavo Noboa es un hombre bueno, que es un hombre profundamente cristiano, que es caritativo, que es un hombre generoso. Yo decía, pero algún defecto debe tener. De los amigos y la gente que conocía me decían, bueno, que es terco. A veces se le mete una idea en la cabeza y no hay quien lo saque. Bueno, ¿Son quizás, esas descripciones correctas o no? Esas descripciones son sumamente correctas. Sí, es verdad. Nos decían que Gustavo Noboa es un hombre bueno, que es un hombre profundamente cristiano, que es caritativo, que es un hombre generoso. Yo decía, pero algún defecto debe tener. De los amigos y la gente que conocía me decían, bueno, que es terco. A veces se le mete una idea en la cabeza y no hay quien lo saque. Bueno, ¿Son quizás, esas descripciones correctas o no? Esas descripciones son sumamente correctas. Quizás el mayor defecto es que es muy puntual. ¿Demasiado? Demasiado puntual. Pero realmente es sumamente generoso. Flexible sí soy. Pero yo escucho. Sí, ahora, eso era... para convencerme tienen que probarme bastante. Bien, es otra cosa. Eso es importante. Usted es un presidente que escucha, es un presidente que está dispuesto a escuchar a no solo a un grupo reducido de personas, que era una de las críticas fundamentales al expresidente. ¿Usted, presidente, piensa conformar su gobierno de amplia base ideológica, social, regional, para que represente al país? Bueno, yo creo que hoy día hemos dado una pequeña muestra al tener 6 nombramientos y creo que la ideología de los 6 no es exactamente la misma. A mí me gusta eso mucho. Yo he trabajado, cuando estuve en San Carlos, yo he trabajado muchísimo en el diálogo con los trabajadores, 12 sindicatos y un comité de empresa. A veces un contrato colectivo duraba 9 meses. Si usted no sabe escuchar, por favor, entonces hay que escuchar y escuchar con paciencia y nunca imponer una tesis, porque se llega, a mi modo de ver, a la verdad juntos. Porque si no es tu verdad contra mi verdad. Y he trabajado como profesor toda mi vida y a los estudiantes hay que escucharlos. Y yo me he pasado horas de mi vida escuchando jóvenes. Presidente, usted acaba de nombrar a 6 personas. ¿Podría usted brevemente referirnos por qué lo ha hecho a estas 6? ¿Qué conoce de ellas? O sea, ¿quién es cada uno de ellos para que también conozca el país el criterio del presidente de sus más cercanos colaboradores? Bueno, a Marcelo Santos lo conozco desde la época universitaria. Lo conocí ya en la Universidad de Guayaquil. Siempre fue un caballero. Marcelo Santos siempre fue un hombre íntegro. Y es la clase de personas que a mí me gusta tener al lado mío. Es un hombre que dialoga también, y eso es fundamental. Pancho Huerta, y le digo así porque así lo he conocido toda mi vida, y lo conozco desde que él y yo teníamos la barba negra, totalmente negra. Ahora son barbas ya diferentes. Pancho es un hombre progresista. Me alegra mucho a mí que se esté poniendo de moda la barba, y ya era hora. Bueno, a usted le queda algo de negro todavía, ya lo mío es Papá Noel. Claro. Entonces, Pancho es un hombre progresista, un hombre que ha militado, presidente de la FEUE. En esa época tan difícil, presidente de la FEUE no era pues un curuchupa, pues no. Entonces, Pancho Huerta es un hombre en cual yo confío, es otro hombre de diálogo. Tiene un diálogo amplísimo. Es un hombre muy capaz, muy capaz. Por ejemplo, Raúl Patiño, Aroca, fue mi alumno en el Cristóbal Colón. Y yo conozco a los Patiños desde que eran todos los 4, son 4 hombres, desde que eran unas cosas chiquititas así.
Raúl, un hombre que ha militado en las filas socialistas, un hombre que podrán decir de él cualquier cosa, porque podrá gustarles a unos sí, a otros no. Fueron educados por una madre extraordinaria, Yolanda Aroca, que luchó y trabajó todos los días de Dios para hacer el real, para hacer el Sucre. Se educaron en México los Patiños, al menos dos. Yo lo considero que es un hombre que ha hecho campañas interesantísimas. Hasta le pusieron el apodo de Foco Ladrón, porque luchó a favor del pueblo. Y le he pedido que se encargue del Ministerio de Bienestar Social, porque sé que él es un hombre preocupado de la gente que tiene menos. Ha estado trabajando un poco sin que nadie sepa prácticamente. Es el que ha creado en la práctica el almuerzo de los chicos. Y entonces está metido en eso, y yo le he pedido a un hombre de gran visión social que me ayude en este tema. Porque un gobierno no es pues solo la parte financiera, económica, monetaria, donde, claro, sin eso pues es fundamental, claro. Pero por favor, ¿y el hombre dónde queda? ¿El ser humano dónde queda? Esto nos lleva al punto crítico y a días recientes, al problema indígena. Encuestas realizadas, señor presidente, que le hemos dado a conocer en el programa Al País, dan algunos datos sorprendentes. El 94% de los ecuatorianos estuvieron al tanto de lo que ocurría el día 21, antes de que usted asuma al día siguiente, en la madrugada siguiente. 71% se manifestó a favor de los movimientos indígenas, 64% aprobó la toma del Congreso Nacional, pero también 79% apoyó, dijo que estaba a favor del orden constitucional, que es lo que ocurrió después. Lo que se ve aquí claramente es que el país entero consideró que lo que hacían los indígenas era justo, era correcto, era un grito desesperado por una situación dramática. ¿Qué va a hacer usted para enfrentar el problema no solo de los indígenas, el problema campesino, el problema urbano marginal en el país? Cuando yo tenía más o menos 10 años, en una de las avenidas a Quito, en una esquina que queda, me parece, diagonal a la iglesia de San Agustín, ahí había una empresa comercial, un almacén, se llamaba El Globo. Y había una vez, ahí en la vereda, un indígena con su poncho y su sombrero, y como acostado, ¿no? Es lo que yo recuerdo. Y este indígena comenzó a moverse lentamente y hasta que se paró. Cuando yo me di cuenta, él estaba cargando un piano, no muy grande, pero era un piano. Tenía aquí una faja de cuero, unas sogas y un piano. Y cuando salió caminando por una loma, yo le pregunté a mi mamá, ¿por qué ese señor carga un piano? Porque eso no se veía en Guayaquil. En Guayaquil un piano iba en una carreta, no en la espalda de un hombre. A mí me impactó eso tremendamente. Yo le dije al presidente Mahuad, cuando comenzó nuestro gobierno, si nuestro gobierno no hace, al terminar su periodo, algo importante por los indígenas, yo me sentiría un fracasado. Cuando hubo el primer levantamiento indígena, yo participé con Vladimiro Álvarez en todo el proceso de negociación con los indígenas, 11 horas. Bueno, se solucionó ese problema. Cuando vino Julio y vino el nuevo levantamiento indígena, yo le pregunté a Vladimiro Álvarez, Vladimiro, ¿a qué se debe el segundo levantamiento indígena? Y me contestó, a que no hemos hecho casi nada de los que nos comprometimos. Y le dije, increíble, cuando yo he puesto mi firma en un contrato colectivo, en un acta salarial, en el medio donde yo me movía, en algún, diría, trabajo con los decanos o con los alumnos o con los profesores, yo he cumplido eso. A mí me dolió mucho.
porque el segundo levantamiento indígena no debió haber tenido ninguna razón de ser. Yo me sentí mal porque pensé que era la primera vez que yo trabajaba con los indígenas, negociaba con ellos, y dije, de nuevo, no han de creer más en los que estamos aquí, porque ellos han sido siempre engañados. No, quizá la palabra siempre no es la correcta, por supuesto, pero ellos creen en eso, que hay un engaño secular. A mí me parece que es muy importante tener una relación con los indígenas de diálogo y no solo tenerla, sino ir a la solución de sus problemas más acuciantes. ¿Usted invita a un diálogo a los dirigentes de la CONAIE, a los dirigentes indígenas, presidente? Por supuesto, a todos los grupos indígenas que existan en el país. Yo quisiera conversar con ellos, y cuando digo conversar es porque podemos conversar a nivel de ministros de Estado, pero yo también quiero conversar con ellos, personalmente, porque es importante. Creo que ellos equivocaron esta vez, quizá por desilusión o por angustia, equivocaron el camino. El camino no era definitivamente decir que se vayan todos. Yo sé por qué lo dicen. He visto las encuestas, y esas encuestas que yo he visto justamente manifiestan que hay un porcentaje que está en desacuerdo, no de indígenas, ecuatorianos, en desacuerdo con el manejo o con los resultados de las funciones del Estado. Entonces, no justifico que ellos digan que se vayan todos. No es así. El país es un país demócrata, constitucionalista, hay unas normas y hay formas de acceder al poder. Creo que en su desesperación quizá no vieron ese tema. A mí me hubiera gustado que eso no lo hagan, pero yo entiendo la desesperación. Presidente, el otro tema es el de los militares. Yo estuve presente en las primeras, una hora aproximadamente, con el coronel Gutiérrez, el coronel Cobo. Conocí, nunca antes los había visto en mi vida. Vi a jóvenes sumamente idealistas, vi a buenos militares ahí, que en una acción probablemente de gran desesperación realizaron estos hechos últimos. Su tatarabuelo dice la historia que tal vez cometió un error, que fue dar de baja a 160 oficiales del ejército ecuatoriano hace 150 años, a los que estaban a favor de Elizalde, ¿no es cierto?, y puso a otros oficiales ahí. En este momento de fractura nacional, en este momento de dolor nacional, ¿no sería necesario curar esto, reconocer que estas jóvenes hicieron lo que hicieron con una profunda fe del país, sin ambiciones personales, e intentar un reencuentro de la nación? Bueno, yo creo que este tema, que es un tema muy delicado, necesario curar esto, reconocer que estas jóvenes hicieron lo que hicieron con una profunda fe del país, sin ambiciones personales, e intentar un reencuentro de la nación. Bueno, yo creo que este tema, que es un tema muy delicado y que se encuentra indiscutiblemente en los niveles militares, en los juzgados militares, en las cortes militares, cuando en el Ecuador y en Guayaquil hemos escuchado, y en Quito y en toda la República, que cada militar tiene su constitución en el bolsillo, yo pensé que eso ya era la historia para adelante del país. Conozco por referencias que algunos oficiales, de los más importantes, son muy buenos oficiales, pero yo creo que se equivocaron ellos. No era el camino para ir adelante. Luego hay un grupo de tenientes o subtenientes, algo así. Ellos obedecen órdenes
y ellos creen siempre en sus mayores, en sus principales. Yo creo que las Fuerzas Armadas deberían hacer esta reflexión y no confundir a la gente más joven que posiblemente accedió a los oficiales mayores que de los mismos oficiales mayores. Aunque sea lamentable, Freddy, hay que poner disciplina en el país. Este es un país en que está acostumbrada la gente a hacer lo que le da la gana, en todo sentido, a no pagar impuestos, a pasarse la luz roja, etcétera, 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 ¿no, verdad? Yo creo que el país reclama no mano dura, sino firmeza, línea, una línea que vaya y que nos lleve a una parte. Cuando yo, que he sido un lector incansable de grandes líderes del mundo... ¿A quiénes admira más? ¿Cuáles son sus libros y personajes fundamentales? Bueno, le voy a decir Gandhi, Martin Luther King, Abraham Lincoln, por eso tengo barba sin bigote, es un motivo, es verdad, eso, sí. No, bueno, si usted es cristiano, Cristo, por supuesto, indiscutiblemente. Del Ecuador, yo admiro muchísimo a Rocafuerte, muchísimo. En la parte intelectual, a García Moreno. Admiro muchísimo a Eloy Alfaro, que rompió con una historia. Luego vino una época, claro, siempre ha sido así, ¿no? El que gana escribe la historia. Y la historia la escribieron los liberales. Y está bien, ese es el derecho del ganador. Y en la vida moderna ya yo diría que Carlos Plaza Lazo para mí fue un hombre extraordinario, sencillo al máximo. A mí me impactaba cuando yo tenía 17 años y venía acá a la casa de los Plaza y me invitaba a Galo Chico a veces un sábado a un té, a un café con los amigos. Me impactaba este hombre grande, ¿no? Enorme, con unos perros gigantescos que lo recibían cuando venía de la hacienda. Yo le diría eso en lo principal. Los dos últimos temas, presidente, usted sale en 5 minutos para Guayaquil para poder ejercer el deber y el derecho del sufragio. Dos temas fundamentales, la corrupción y la dolarización, que son parte de la historia nacional. Sobre la dolarización, había la esperanza de que se cambie un sistema. Yo le diría, ¿por qué no la paridad cambiaria? ¿Por qué no un régimen como el de Perú, de Brasil, de Chile, que es muy similar, el de crear el nuevo Sucre, y que pueda tener un margen de pequeños cambios que le pueden aliviar al propio gobierno? La tragedia ecuatoriana, Freddy, es que como que todo lo anterior fracasó. Y el dólar se disparó a unos niveles insospechados. Muchas son las causas para hablar en pocos minutos. Pero la dolarización, en la cual yo soy muy franco, no he participado en todas las reuniones y ese fue uno de los motivos para que yo no aparezca en la cadena en que el presidente la anunció. O sea, usted ha heredado eso, usted no es coautor de la dolarización. No soy coautor, pero he estudiado el tema y lo he consultado con muchos y creemos que manejándolo bien puede ser eficaz para el Ecuador, pero hay que manejarlo técnicamente, sin meter ningún ingrediente. Y en esto también el Congreso tiene que apoyar, porque si no se hacen, si existen 10 cosas que hay que hacer y no se hacen sino 9, falla. En cuanto al tema de la corrupción, perdón. Sí, en cuanto a esto y el dolor del pueblo, las últimas encuestas dicen que muchos productos subieron el 100% en las últimas 2 semanas. Hay un sueldo de hambre que ha sido la razón de la protesta de $53. ¿Cómo va a enfrentar usted eso? Bueno, porque esa es la razón. A nadie le importaría la dolarización o que los precios suban si es que la gente ganaría 150, $200. Aquí hay 2 cosas que yo quiero establecer y que las voy a mirar con lupa. En primer lugar, si efectivamente los bancos, incluso que están en manos del Estado, jugaron con los dólares y negociaron los dólares. En segundo lugar, hay empresarios, hay comerciantes honestos y los hay los de siempre. Yo creo que una cosa es elevar los precios
y otra cosa es aprovecharse indebidamente de una dolarización. Porque conozco que algunos fueron antes de la dolarización y no en la dolarización. Eso lo vamos a ver. Y yo creo que eso hay que siempre estar atentos, porque la avaricia rompe el saco, ¿ya? Y siempre hay gente que quiere ganar mucho dinero en esto. Pero yo, por supuesto, ordenaré que los gobernadores y los intendentes sean muy duros con la especulación, que es una clase de corrupción. Es una clase de corrupción. ¿Y las otras? ¿Y las principales? ¿Y la de los grandes? ¿De la de los poderosos, presidente? Bueno, de los que están en Miami. Mira, yo estuve en una reunión que convocó Al Gore en Washington sobre el tema corrupción, anticorrupción, etcétera, etcétera. En esa época estábamos en 9º país en corrupción. Dicen que ha mejorado un poco, pero a mí no me interesa ser ni 9º en corrupción, ni segundo, me explico. Yo creo que hay un tema de fondo. Dicen que la corrupción está en el fondo del ser humano, o lo bueno o lo malo. Pero, ¿qué es lo de fondo? Lo de fondo es que este es un tema que yo me voy a meter personalmente. Personalmente. Y cuando yo digo eso, no me refiero a lo que me decían antes, que meto la cabeza y por ahí la saco. Porque una vez metí la cabeza por unos barrotes y no la saqué y tuvieron que serruchar el barrote. Pero voy a meterme en eso, esa es una buena Freddy. noticia. O sea, la corrupción la va a controlar el presidente de la República, la supervisar, va a Freddy, estar... no hay derecho a que haya pasado aquí lo que ha pasado. Es que nos han robado el país. No hay derecho. No hay derecho. Hay banqueros honestos, por supuesto. Yo no quiero ponerme a nivel bíblico, denme en 40 justos. No es eso. Hay banqueros honestos. Pero lo que ha pasado en el país es muy grave. Y yo creo que los superintendentes de bancos, el que está ahora lo está haciendo bien, pero los que han estado en el tiempo en que las cosas se han dado, yo definitivamente no creo que hicieron lo que tenían que hacer. Y creo que en estos últimos tiempos hemos visto barbaridades que no tienen derecho a hacer. Señor presidente, hay muchísimos temas que los trataremos oportunamente. La devolución del dinero en el atraco más grande del siglo, como se ha considerado la congelación, es uno de los temas fundamentales que usted tendrá que enfrentar en estos días. Se tendrá que hacer una evaluación, pero yo quisiera, al despedirme y al agradecerle muchísimo su cordialidad al entregarle al país estas primeras palabras, que se dirija usted a la nación con su mensaje a los ecuatorianos en este primer día de su gobierno. Cuando yo le dije a usted que entre las personas que yo admiré y admiro fue el negro Martin Luther King, es porque yo me impacté con esa manifestación terrible en Washington de todo el poder negro, y él no era violento. Yo soy un no violento. Vea a quienes me he referido como las personas que yo he admirado. Y yo cuando lo escuché, porque lo escuché, hoy he tenido un sueño. Yo hoy día sueño con un país diferente, con un nuevo país, como el que usted quiere también y como el que quiere todo el Ecuador. Y nos vamos a meter, María Isabel y yo, en esta tarea. Gracias. Muchas gracias, muy amable presidente. Encantado, Freddy. Señora, mucha suerte. Durante 35 minutos dialogamos con el nuevo presidente de la República. Agradecemos nuevamente la bondad en darnos ese tiempo para que la amplísima audiencia de este programa conozca al hombre que tiene una responsabilidad tremenda, terrible, histórica. ¿Y qué lecciones podemos sacar de los dramáticos acontecimientos de estos días? Primero, no se puede gobernar contra todo el país. La arrogancia y vanidad del presidente Maguad destruyó su gobierno y trajo dolor y miseria al país. La base de cualquier economía es la confianza.
si desde hace meses el país no confiaba en el expresidente, ¿por qué no renunció como fue el clamor nacional?, nos preguntamos. ¿Cuánto dolor y miseria se hubiera evitado? Segundo, el movimiento indígena, con el apoyo de jóvenes oficiales, fue el que finalmente logró la salida del desprestigiado expresidente. Hoy es necesario curar las heridas, unir al país, y para ello hay que tener la magnanimidad que solo los grandes hombres y las almas nobles tienen. Yo creo sinceramente que tanto la lucha de los pueblos indígenas como la acción de los coroneles fue de un carácter idealista y bien intencionada. Fue una acción desesperada porque el país se desintegraba. Y miren ustedes, nadie hacía nada por evitarlo. El presidente Noboa no estaría de presidente si no hubiese sido por esta acción de los indígenas y los coroneles. Por lo tanto, es necesario que el presidente dialogue con los indígenas y que llegue a acuerdos que sean a mediano y a largo plazo. Y que las Fuerzas Armadas entiendan las profundas razones que llevaron a 4 de sus mejores oficiales a hacer lo que hicieron. En tercer lugar, el país que hereda Noboa es un país destruido, devastado, fracturado. Es necesario darle una tregua al nuevo gobierno, darle el oxígeno necesario para que demuestre al país que este es un nuevo gobierno, distinto al que acaba de terminar. De lo contrario, sería una tremenda decepción. Y cuarto, el problema fundamental de la nación es la corrupción. El presidente ha dicho que él personalmente va a vigilar la lucha contra la corrupción. Yo quisiera personalmente sugerirle que nombre al obispo de Cuenca, Monseñor Luna Tobar, quien tiene la aceptación de un amplio sector nacional y creo que del 100% de la nación en lo referente a su honradez y a su honestidad. Que él sea su delegado y que la comisión, señor presidente, funcione en la ciudad de Cuenca como una muestra del afán descentralizador de este nuevo gobierno. Y que usted, presidente, como lo dijo ya, inicie las acciones inmediatas para la extradición de los pícaros, los ladrones, los banqueros y los que se encuentran fuera del país. Los Estados Unidos está esperando más de 100 años para que el Ecuador firme con los Estados Unidos un tratado de extradición. Nos han dicho sus autoridades que si el Ecuador firme ese tratado, los pícaros y las personas que buscan la ley del Ecuador serán extraditados al país. Enseguida de este corte comercial, señores televidentes, vamos a presentar a ustedes importantísimas encuestas. ¿Qué dice El País? Una encuesta de hoy sobre quién debe ser el vicepresidente de la República. Además, los últimos acontecimientos en Guayaquil, en nuestras tomas exclusivas con Rodrigo Robalino, que ha seguido al presidente de la República desde su viaje a esa ciudad, y además tendremos el comentario de Pancho Borja nuevamente en la televisión. Bien, vamos a presentar de inmediato las últimas acciones desde que nos quedamos luego de la entrevista con el presidente Gustavo Noboa. Rodrigo Robalino, que lo ha acompañado en toda esta jornada, viajó con él en el avión presidencial y presenta a ustedes estas imágenes que son ahora ya parte de la historia del Ecuador. Viajando con sus más cercanos colaboradores, está llegando a la ciudad de Guayaquil. Tenía mucho apuro el presidente. Está ahí Pancho Huerta, que lo acompaña a sol y sombra, igual que Marcelo Santos, son las personas más cercanas del nuevo gobierno. Está acercándose a votar. Este es un ángulo distinto del que el país ya observó a través de todos los medios de comunicación.
Aquí es importante decir que a más de los gritos y aplausos, la gente le pedía que baje el dólar, que baje el arroz, que baje el azúcar, y está llegando a su casa, una casa sencilla, la del actual presidente, y recibe el abrazo emocionado de sus familiares y se pone como un buen abuelo a jugar con uno de sus nietos. Él había dicho que su barba les gusta mucho porque parece la del viejo Papá Noel. Es indiscutiblemente Gustavo Noboa, un hombre bueno, un hombre carismático. Yo pienso que a la mayoría del país no se ha podido conocer quién es el el doctor Gustavo Noboa, porque la vicepresidencia, él ha tenido la virtud de mantenerla a muy bajo perfil y esto le permite ahora tener un buen apoyo nacional. Vamos a presentar estas encuestas, mire, dramáticas informaciones, realmente muy interesantes, y luego el comentario con nuestro colega y compañero Pancho Borja. Tenemos en la pantalla la primera, dice: ante la salida de Maguad, en su opinión, ¿quién debió asumir la presidencia? ¿El triunvirato que se conformó después del movimiento indígena o el vicepresidente Gustavo Noboa? El 77% del Ecuador opina que debió asumir el vicepresidente Noboa y el 13% del triunvirato. La siguiente consulta a nivel nacional: ¿para usted está bien o mal que se haya mantenido el régimen constitucional y que haya asumido la presidencia el vicepresidente Gustavo Noboa? Está bien el 80%, está mal el 18%. Comienza usted, la cámara por favor, señor presidente, con un amplísimo apoyo nacional y aquí una gran responsabilidad.